¿Le llegó el correo? Ya, un segundo, doctor. Ya lo vi. Hasta ahora llegó. Ok. Es bastante pesado. Sí. Sí, deme un segundo, ya lo descargamos. Y por eso mandé el PDF, pero dije mejor mando el PowerPoint más de una vez, porque si no... Ya puedo. Aquí ya puedo. Ah, bueno, si quiere intente mientras yo lo descargo, no hay ningún problema. Ahí va. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, señor, ahora lo estamos viendo perfectamente. Ya. Bueno, cuando quieran, entonces. Cuando quiera, doctor. Todo suyo el tiempo. Muy bien, bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Antonio Pereira. Soy docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia. He tenido bastante contacto últimamente con amigos de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina a través del ALPA, y es ahí que bueno, estamos trabajando, yo creo, de una manera coordinada, y eso es interesante, ¿verdad? A raíz de eso, tuve la invitación de dar una charla en este seminario sobre la importancia del ganado criollo en Bolivia, su conservación, mejoramiento, como una alternativa para mitigar problemas debido al calentamiento global. Bueno, aunque todos conocen, Bolivia es un país, les diré que casi tan grande como Colombia, y con la misma megadiversidad y con el mismo clima. Sí, yo estaba viendo justamente ayer el mapa de Colombia, y prácticamente toda esta parte tropical de nosotros de ustedes se viene aquí abajo, y lo único que nos faltaría sería el Caribe. Por lo demás tenemos los mismos pisos ecológicos, y de Bolivia se cree justamente que todo es un altiplano, y la verdad es que no es así. El 60% de nuestro territorio es llanos, trópico y subtrópico. Por lo tanto, el 60% de la producción de todo, de ganado, de aves, de porcinos, de soya, de algodón, de caña, está en Santa Cruz. Y la biodiversidad en Bolivia, al igual que en toda Sudamérica, es muy grande, y obviamente eso se va perdiendo por el avance de la frontera agrícola, que hemos escuchado en todas las charlas, en especial en la de ayer, que habría que ir disminuyendo, es cierto, pero también sabemos que la población humana va a ir aumentando, y ambos sistemas ahora, porque no podemos decir este es el mejor o este es el peor, ambos sistemas tienen que funcionar, el orgánico y el industrial. Las zonas en Bolivia son muy bien definidas, igual que en Colombia, y tenemos el altiplano, donde prácticamente hay, igual que en las zonas bajas, una biodiversidad muy buena, pero desde un punto de vista productivo, tenemos muchas falencias, porque si bien las tierras son salinas, no hay una buena, la altura hace que no se puedan desarrollar los cultivos que se producen acá en Santa Cruz.
Tenemos otros, sí, obviamente, la papa, la quinoa. O sea que realmente hay una diversidad. Los valles, como pueden ver ahí en lado derecho, y son una hermosura, igual que en Colombia, 2.500, 2.200 metros, excelente temperatura, pero obviamente hay una presión demográfica. Hace unos 70 años el granero de Bolivia eran los valles. No habían los problemas que justamente nos decía la doctora, forrajes, vamos a decir, que maduran muy rápido y que bajan su calidad rápidamente, no hay garrapatas, no hay mosquitos, no hay ciertas enfermedades, la calidad del suelo es mucho mejor, pero económicamente la tierra vale más para hacer condominios que para criar vacas. Por lo tanto, queda toda la llanura, como pueden ver ahí en la foto de abajo, la llanura tropical boliviana, que es donde efectivamente se está asentando desde hace ya unos 60, 70 años la producción boliviana. Y dentro de eso también tenemos 3 zonas muy bien definidas. Toda la parte norte de Bolivia que colinda con Brasil es pantanal, son sabanas inundadizas, donde ahí pueden ver, por ejemplo, el ganado, al igual que en Argentina, por ejemplo, las pampas naturales de Argentina, aquí se replican como pampas y pastos naturales de sabanas inundadizas, donde el ganado tranquilamente ha ido adaptándose a este clima. Lo mismo a la izquierda tenemos otro tipo bien definido que es el Chaco, donde a diferencia del otro solamente llueve 400 milímetros por año, donde el ganado está totalmente adaptado a esa zona y es un biotipo diferente al de las sabanas inundadizas. Y luego hemos sido bendecidos con otra zona muy grande que colinda con toda la parte de las últimas estribaciones de la cordillera, que hace que tengamos un paraíso agrícola, ya que tenemos 1.400 milímetros de lluvia al año distribuidos muy bien. O sea, aquí no hay casi una seca, aunque sí tenemos, obviamente, pero se pueden hacer 2 cultivos por año y eso es realmente una bendición. Por lo tanto, es ahí donde se está concentrada toda la producción de soya, de caña, de maíz, y tenemos todos los subproductos y el pasto, como pueden ver, nunca falta. Entonces, en esas 3 zonas bien definidas se trabaja. Y en Bolivia, bueno, en 1930, voy a decir, no había más que criollo. En todas las zonas ecológicas que he mostrado, desde el altiplano hasta el Chaco. Y el criollo se ha adaptado tenemos criollo adaptado a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos criollo adaptado que parecen prácticamente búfalos porque están en el agua y están pastoreando ahí en el agua. Y tenemos ganado criollo en esta parte que le llamamos la zona integral, donde prácticamente pueden estar y se han ido adaptando los criollos muy bien. Sin embargo, 1956-1960 comienza la introducción del melor, en especial del melor, a comparación de Colombia. Nosotros tenemos más melor, el 95% de la población es melor. Y el melor obviamente también está adaptado a este tipo de clima. Y naturalmente ha ido eliminando las zonas tradicionales del ganado criollo, y el ganado criollo en Bolivia ahora se encuentra básicamente en las zonas más secas, que son el Chaco, la parte que colinda que tenemos vecindad con Argentina, y
Esas son las poblaciones básicamente con las que trabajamos nosotros aquí en ganado de carne. Por lo tanto, las poblaciones ahí, como pueden ver, que son inversamente proporcional a lo que la facultad ha trabajado, es históricamente el ganado criollo, ¿verdad? Que se ha adaptado a las zonas, y el ganado cebuino, que un 90% es el ganado melor. La facultad, como les dije, desde 1991 ha empezado a apoyar de una sobremanera muy importante al ganado índico, y porque realmente mostró como en Colombia, que prácticamente está avanzando y desplazando al ganado criollo. Y ya en el 2005 empezamos a trabajar con programas de conservación y mejoramiento del ganado criollo. Yo trabajo con ambas razas. De hecho, estoy en un proyecto de evaluación genética latinoamericana de Brahman con Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, pero también trabajo en la conservación del ganado criollo. Entonces, genéticamente las poblaciones de carne en Bolivia son estas dos, y creo, espero no equivocarme con los datos que yo tengo, a mí la población de ganado criollo más grande tal vez de Sudamérica está en Bolivia. Ojalá pudiera tener la organización que tiene Colombia con todos los criadores que tienen, y como el gobierno, y aunque no ayuda mucho como en Europa, pero por lo menos saca algún apoyo. Aquí en Bolivia prácticamente al criollo no. Nosotros tenemos aproximadamente casi 500,000 cabezas de ganado criollo aún puro en el Chaco boliviano, y descendiendo en la parte de las sabanas inundadizas prácticamente ya no quedan criollos, y ese fue el criollo que rescatamos nosotros. Por lo tanto, naturalmente se han ido adaptando a los sistemas productivos que tenemos, y el criollo está perfectamente adaptado al Chaco boliviano. Y ahí la doctora decía, se cree que la producción orgánica es por default. Y la verdad es que este ganado criollo está muy cerca de eso. El manejo que se ha hecho y que se hace en este ganado es muy interesante. Prácticamente como decían en la dehesa española, ellos se mueven tranquilamente por donde ellos quieren y van ramoneando y buscando su comida. En el Chaco, el ganado criollo, hablamos nosotros que una cabeza tiene 11 hectáreas, imagínense, una cabeza de ganado criollo en 11 hectáreas, y ahí están. Y son bastante fértiles, y se reproducen, y tenemos una extracción de ganado, como decían exactamente, no tan productiva como el Nelore o el Brahman, que están en otras condiciones, obviamente. Pero el problema ahí, como yo siempre digo a mis estudiantes, el problema ahí no es la raza, sino el problema ahí es la selección que nosotros podemos hacer. Esta raza ha sido seleccionada casi naturalmente desde que vino a Sudamérica, 400, 500 años, y se ha seleccionado lo más difícil que puede haber: fertilidad, mansedumbre, ¿verdad? Entonces ahora toca a nosotros identificar a los animales, hacerlo más fácil, hacer los pesajes y ver qué animales ganan más en ese sistema productivo. En el área, y esto es lógico, ¿verdad? En esta área integrada, donde ya podemos tener 1400 milímetros de precipitación, lo lógico es que el ganado cebuino, en especial el Nelore, se críe, y es Santa Cruz donde justamente tenemos el ganado. Ahora ya no hay criollo, solamente hay una finca experimental que tenemos que trabaja con ganado criollo doble propósito y que también funciona muy bien. El Nelore aquí produce, y nosotros hemos hecho eso,
con simplemente buena rotación de pasturas, con alta carga animal por día, sal y agua y sal mineral, gana casi 800 gramos por día. Entonces, no necesitamos darle maíz, sorgo, ensilado suficiente con pasturas. Y obviamente la selección también que se hace es esa, ¿no? Ganancia de peso. En esa zona, como tenemos subproductos, abundancia de subproductos industriales, últimamente está el sistema de engorde, que económicamente también funciona, pero es mínimo. Yo creo en Bolivia es el sistema de producción de carne es extensivo con el criollo y a pasturas en el resto de nuestra producción. Entonces, fue algo natural que pasamos del ganado criollo al ganado Nelor. Ambos funcionan muy bien, pero resulta, y esto siempre va afuera, ¿no?, de lo técnico, resulta que el agropoder, si quieren llamar, o no sé cómo llamarle, el sector productivo, agroproductivo boliviano, está con el Nelor. Y por razones, qué sé yo, sociales, de falta de visión de los gobiernos, como por ejemplo en Europa todo es subvencionado y subvencionan a lo local, aquí no hay subvención a lo local. El ganado criollo ha quedado relegado a los productores más, no voy a decir más pobres porque viven, a los productores que no tienen el potencial económico para poder mejorar alguna infraestructura mínima. Entonces el problema no es de la raza, sino el problema es más que nada político y económico, porque la raza funciona bastante bien. En ese contexto, entonces, en Bolivia, como ven, el ganado criollo se ha ido prácticamente, si vale el término, arrinconándose a esta zona, pero aún tenemos muy buena cantidad de ganado criollo aquí en el Chaco, que esto es, un poco en las zonas interandinas. El ganado en el altiplano prácticamente hemos hecho un estudio y está bastante degenerado por introgresión con el holando. Y aquí en Beni quedaba solamente un hato. Y ese hato fue manejado muy bien por 35 años, el ganado yacumeño. Ese fue el que rescatamos porque en 2004 decidieron eliminar prácticamente este hato, y ese fue el que nosotros con eso empezamos a trabajar en la conservación de recursos zoogenéticos. Y obviamente Bolivia no escapa a todo lo que pasa a nivel mundial, y como se puede ver, el ganado bovino y el cerdo son los que más están perdiendo razas a nivel mundial. Por lo tanto, el ganado criollo boliviano está en la misma situación. Lo ideal es hacer la conservación in situ. Por algo ha evolucionado ese ganado ahí, prácticamente en sequías, en esas pampas inundadicias funcionaba muy bien, y ni qué se diga cuando las pampas estaban llenas de agua, no tenían ningún problema. 90% de parición, longevidad, porque yo fui el que vio los datos antes de comprar los animales. Habían animales que habían parido 13 veces y habían destetado vivo un ternero 13 veces seguidas. Imagínense esa carga genética de fertilidad que tiene. Y bueno, si está hecho lo difícil, había que simplemente hacerlo fácil, darles mejores condiciones y seleccionar animales que ganen mayor cantidad de peso. Eso es relativamente mucho más sencillo que estar tratando de ganar una fertilidad que se ha ganado en tanto tiempo. Pero esas son las cosas ideales. Ese ganado debía haberse quedado allá. Sin embargo, no se pudo encontrar ni las personas, ni los ganaderos, ni el apoyo para que el ganado se quede en el lugar, porque para mí el ganado tiene que estar al lado de las personas con las cuales ese ganado va a ser trabajado. Pero
no dio. Así que todo tenía que irse al matadero. Compramos apenas 120 de 600 vacas que había a la venta. Y lo que hicimos fue una conservación ex situ. Las sacamos lastimosamente de donde estaban y los trajimos a aquí a una zona que es casi Chaco, que no, si bien aquí en mi zona llueve 1400, pero donde están nuestras vacas ya no llueve 1400 y es una zona de transición hacia el Chaco. Y ahí fue que llevamos a nuestras vacas que habían evolucionado en un sistema de inundaciones. Pero bueno, no había otra forma. Entonces dijimos, bueno, conservación éxito, vamos a poder nosotros poder manejar nuestras vacas de la mejor forma y empezar a hacer algunos trabajos para determinar objetivamente lo que se dice del criollo. El criollo es manso, el criollo es fértil, el criollo es resistente a enfermedades, a parásitos, el criollo tiene mejor calidad de carne, pero ¿y dónde están las pruebas? No habían. Había un dicho muy que sonaba muy feo para los criadores, pero que se decía aquí de ese ganado que nosotros tenemos del doble propósito. Sí, decían, el ganado de ese proyecto es doble propósito porque no da ni carne ni leche, o sea, da pena. Y nosotros hemos demostrado que no, hemos demostrado que efectivamente el ganado está sujeto a el manejo que le demos nosotros. Y por lo tanto, el responsable único del éxito es el humano, y nosotros somos los que tenemos que determinar eso. Y hemos hecho, eso es lo que hemos hecho nosotros con el ganado criollo yacumeño. El inicio fue el programa de conservación, fuimos y trajimos las 120 hembras y 7 machos. Fue justamente en la época seca, porque si íbamos en la época de lluvia no podíamos sacar nada, así que fue, inclusive el ganado caminó días y días hasta poder subir al camión y luego venir aquí a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y obviamente aquí tenían mejor, al menos por la época, mejor alimentación, mejor tratamiento, toda la parte de manejo. Así que les diré que se adaptó muy rápidamente a nuestro manejo. El objetivo del presente trabajo es justamente presentar lo que hemos hecho con el ganado criollo y ver lo que estamos haciendo y compartir estas experiencias. En primer lugar, sabíamos que lo habíamos sacado de su ambiente, por lo tanto analizamos cómo trabajó por 35, casi 40 años ese ganado criollo en las sabanas inundadizas del Beni, para poder comparar después con lo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo, que eso se llamó la etapa 1. Luego, la gran pregunta fue, ¿será que hemos comprado algo representativo? Si eran 600, apenas 100 vientres tenemos. Por lo tanto, quisimos evaluar el efecto de la fragmentación del hato original, y ahí recurrimos justamente al área molecular, porque allá era multitoro, se sabían quiénes eran las madres, pero no se sabían quiénes eran los padres. Por lo tanto, yo necesitaba saber si los 120 vientres que había traído representaban la variabilidad existente en el hato original. Si yo no hubiera logrado eso, ya no podría hacer mayor conservación en el ganado que había comprado. Una vez que pasamos a esa etapa de que demostramos que teníamos una excelente variabilidad de una muy buena muestra representativa del hato original, ya teníamos otro problema. Teníamos un hato pequeño que teníamos que conservar, mejorar y hacer que no se vuelva consanguíneo y no caiga la variabilidad genética. Pero no teníamos más que madres y no sabíamos los padres. Por lo tanto, nuevamente recurrimos al área de
de la genética molecular y genotipificamos todos nuestros animales. Con eso, ese fue la tercera etapa de cómo manejar nuestro hato pequeño, porque además los toros, los reproductores, tenía 7, ya no hay más. Yo sé que hay un banco de semen que también traté yo de tenerlo, lo tengo, pero pare de contar. Ya con eso empezamos a mostrar que el ganado criollo realmente tiene muchas ventajas, y esas ventajas que se hablan, demostrarlas con estudios. Lo primero, obviamente, fue, ya estamos, miren, esto era del 2005, ahora Bolivia ya está exportando carne. Claro que como yo trabajo con ambas razas, Nelore, Brahman, las 3 razas, perdón, Nelore, Brahman y criollo, el trabajo lo hemos hecho para los 3, porque yo, como les he dicho, no puedo extraerme de la realidad mundial, de la realidad nacional, ni voy a decir, no, yo voy a trabajar solo en conservación y una parte orgánica. No, está también el otro componente, y más bien hacer una sinergia entre ambos para potenciar ambas razas, mejorar ambas razas, mejorar toda la producción, y también a los productores, ya como les he dicho, a aquellos que tienen un buen poder adquisitivo y aquellos que tienen menos poder adquisitivo. Y uno de los factores importantes es la terneza de la carne dentro de todo lo demás. Así que nosotros sabíamos, y había el falso, y todavía hay, creo que escuché en una de las charlas ayer también, que aquí se pagaba lastimosamente, se veía blanco y se pagaba más que el criollo. Ahora, y eso ocurre porque también el ganado Nelore ha ido evolucionando, el manejo ha ido mejorando, la calidad de la carne del Nelore está mejorando, pero en grande sabemos que es más, si vale el término, más dura, ¿verdad?, que la carne del Bos indicus comparado con el Bos taurus. Bueno, entonces lo primero que dijimos, bueno, ¿saben qué? Yo dije de esta forma, el ganado criollo tiene los genes no parecidos, pero tiene el pool de genes de terneza que el Angus, porque es un Bos taurus. Y es ahí donde empezamos a trabajar, y efectivamente sacamos algunos resultados. Y luego viene la última parte que es justamente de esta charla, es cómo puedo utilizar yo el ganado criollo para mitigar estos problemas que están existiendo del cambio climático, del aumento de la temperatura. Sabemos que es un ciclo, y es un ciclo más grande de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces pensamos 100 años, que desde que empezamos a utilizar el combustible fósil, pero en sí el macro de nuestro planeta es dinámico, y no se habla de años, se habla de miles de años, ¿verdad? Entonces, bueno, pero dentro de eso, el estrés del calor es tremendo. En Bolivia, en el área donde estamos trabajando, funciona el Nelore, pero no funciona el Angus, no funciona el Hereford, y tenemos el claro ejemplo que trabajamos con el Holando, pero el Holando está estresado siempre, porque aquí la media es 24 grados y el ganado holandés se empieza a estresar a los 21. Esa limitación de que entren otros genotipos, bueno, ha hecho justamente que el ganado criollo en el Chaco en especial se mantenga con una buena, una población interesante. Y bueno, con el Nelore no se puede hacer nada porque prácticamente viene también de un clima similar. Por lo tanto, el incremento de la mortalidad, la reducción de la reproducción, las enfermedades infecciosas, todo eso empieza a hacer que existan problemas por esto. ¿Y cuál sería? Hay muchas respuestas, ¿verdad? El silvopastoril, por ejemplo, el manejo silvopastoril, poner más sombra natural, alimentar de una forma diferente,
Se hablaba aquí en el Chaco que no hay mucha agua, cosechar agua porque hay épocas que llueve, entonces hacer atajados, hacer algo. Pero la otra forma de mitigar esto es utilizar el ganado criollo adaptado al calor. Y ahí empezamos a trabajar queríamos saber a ciencia cierta si el ganado criollo boliviano tenía los genes SLIC de pelo corto que tiene el limonero de allá de Venezuela y también creo que en Colombia. Queríamos demostrar o ver si efectivamente existe eso y después ya ver si podemos hacer algún tipo de cruzamiento en especial con el holando. Y una vez que ya tuvimos toda ese bagaje, vamos a decir, de informaciones, ampliamos a los valles y al altiplano para ver un pantallazo general de todo el ganado que se encuentra en Santa Cruz primero, porque en Santa Cruz también tenemos valles interandinos, y el altiplano. Con eso tomábamos todo el ganado criollo en Bolivia, que les diré que a diferencia de Colombia, que hay razas establecidas, ¿verdad? El chino, el bon. Aquí se habla de criollo en general. Y lo único que tenemos es el criollo yacumeño que tenemos nosotros, que lo hicieron esa única estancia. El criollo que les comenté, doble propósito, y el criollo del Chaco, que es la mayoría. Pero por lo demás todo es criollo. Y por razones, algunas razones técnicas que no, a mi parecer, no fueron las de mejor sentido común, el criollo de ambos criollos seleccionados, el yacumeño y el del doble propósito, fueron seleccionados por el color. Aparentemente eran más productivas, daban más leche, los otros más carne, pero en el Chaco, que son los donde hay una diversidad de colores, porque el criollo para mí no tiene color. Por lo tanto, hicimos lo mismo que hicimos con nuestro ganado, vimos la diversidad genética, la introgresión de genes índicos o genes holandeses en el altiplano. Pudimos obtener linajes maternos, linajes paternos y comparar los criollos bolivianos para ver si tenemos o qué tenemos acá en Bolivia y si yo sé que vale la pena, pero hay mucha gente que piensa que no, entonces decirles, oigan, miren, tenemos un recurso genético y no lo estamos aprovechando como tal. Los datos para la primera etapa fueron gran cantidad de datos, y eso es lo importante, y carecemos muchas veces de datos, pero estos yacumeños tenían datos de casi 15, 20 años de datos que podíamos nosotros analizar. Miren, 2.300 pesos de nacimiento, 2.000 pesos al destete, 1.800 pesos a los 18 meses, casi 1.000 a los 24 meses. Eso no había ni en Asocebú el 2002, cuando yo empecé a trabajar con ellos en evaluaciones genéticas. Y ellos lo tenían en el criollo. En la segunda etapa ya no fue tan cuantitativa, molecular, porque nosotros queríamos saber si el hato que nos habíamos traído era representativo del hato original, y por suerte hubo un muestreo de ADN en 1998 hecho por el doctor Guillermo Giovanni Baptista de la Universidad de La Plata en Argentina, en La Plata, y pudimos acceder al bagaje de ADN que él tenía y lo comparamos con una muestra de nuestro ganado criollo que habíamos comprado. Obviamente no elegimos a la madre, a la hija, sino lo más diferente que podía haber para ver si realmente si habíamos traído algo representativo del hato original. Ahí obviamente trabajamos con el ADN mitocondrial
¿verdad? Y realmente enseguida muestro los resultados que son interesantes. La tercera etapa ya fue genotipificar todo. Lo hicimos nuevamente con un secuenciador en la Universidad de La Plata y tuvimos mucha ayuda. Y genotipificamos nuestros 149 bovinos criollos para ver, como no tenía yo un registro que me diga este es el padre, esta es la madre, bueno, ¿qué grupos genéticos tengo acá en mi hato? Obviamente que genotipificar todos los hatos, todos los animales resulta oneroso, muy caro, pero nosotros pudimos hacerlo básicamente queriendo, como se dice aquí, exprimir, sacar el jugo a nuestra conservación ex situ. La tercera ya fue, ahí ya trabajamos ya con 18 microsatélites y pudimos observar y esto nos sirvió, ¿saben qué? Para poder hacer otros trabajos como el último que fue del GeneSlick. Y la cuarta etapa fue que se obtuvieron muestras ya de los yacumeños, de los brahman y de los nelor. ¿Qué queríamos hacer? Terneza. Por lo tanto, después de hacer la genotipificación, después de haber armado mi laboratorio molecular, diseñamos un primer para poder nosotros extraer sangre, ADN y poder decir si el animal es portador o no del gen de la terneza, calpaina, calpastatina, que están bien conocidas y hay enorme información a nivel mundial, pero hacerlo acá y poder nosotros tener una herramienta para hacer la selección en Brahman, Nelor y obviamente en los criollos. Esto era para demostrar que sí nuestros animales tenían los genes relacionados a la terneza. Y la quinta etapa fue determinar si nuestro ganado criollo tiene el GeneSlick, si tenemos o no tenemos, y aquí está el criollo, hemos sacado 34, el Cenepol, que sí obviamente sabemos que tiene el GeneSlick, fue el control. Aquí también diseñamos, gracias a la genotipificación que hicimos de nuestros animales y toda esa información, diseñamos nuestro primer para poder hacer, determinar la existencia o no del GeneSlick, la frecuencia alélica y genotípica. Y por último, hicimos el trabajo con todos los con todos los criollos de Bolivia, valles, llanos y altiplano. Y ahí ya sacamos, aquí pueden ver, 25 los valles, 35 yacumeños, y pudimos hacer una fotografía genética de lo que tenemos en Bolivia. Bueno, no voy a explicar la parte metodológica, pero fácilmente podemos decir, desde la muestra, extraemos el ADN, verificamos el producto e interpretamos los resultados. Los resultados. ¿Cuál es la producción de nuestro ganado criollo que nosotros estamos conservando? Al nacimiento 28 kilos, esto es lo que pasaba allá en el Beni, en las sabanas inmundadizas. Nacimiento 28 kilos, destete 144, 18 meses 243, 24 245. Aquí me detengo un poquito simplemente para ver que el criollo es tan bueno como cualquier otra raza. El motivo por el cual esta estancia vendió los criollos era porque hizo un programa de absorción hacia el Brahma. Y les quedaba, porque tienen 6.000 cabezas de Brahman, y tenían las 600 criollas, que era el remanente de los 35 años de selección del criollo, en esas condiciones. Y yo les pregunté por qué van a vender los criollos. Y resulta que en el análisis económico de la hacienda, tener los 600 vientres criollos les representaba perder $85,000 al año si tuvieran un Brahma. Analizando los pesos del programa de absorción hacia Brahman, se puede observar que la teoría se cumple al 100%. El mejor es el F1. Y luego el F2, F3 va bajando, porque va perdiendo la heterosis,
Y la diferencia entre el Brahman y el criollo en ese ambiente es casi nada. Pero bueno, ese casi nada representa $85,000 y por eso las empresas determinan que una raza tiene que irse a matadero. Y esta la conservamos. Los machos pesan más que las hembras, obviamente, ¿verdad? Eso es lo lógico. Y aquí en lluvia y seca se puede observar 28, no hay diferencia, 144 al destete, muy buena habilidad materna de las vacas. A los 18 meses ya se nota 239 a 243, pero básicamente no hay mucho. El peso a los 24 meses sí, entre la lluvia y la seca ya hay una diferencia, 222, 247. Simplemente como estaban allá para que el trabajo que nosotros estamos haciendo acá pueda ser comparado. Pero eso es importante. La segunda etapa nos demostró, ya viendo la diversidad nucleotídica y la diversidad genética mitocondrial, que nos habíamos traído una buena muestra genética del ganado criollo yacumeño. De un muestreo del 98 al 2010 pudimos ver que había una muy buena diversidad nucleotídica, lo que hace que inclusive un poquito mayor que el 98, lo que quiere decir que habíamos traído una representación bastante buena del ganado que tenían allá. Y aquí pudimos observar que encontramos 11 haplotipos mitocondriales, 16 sitios polimórficos, 14 transiciones, 2 transversiones, o sea, las famosas mutaciones que ahora con esta penosa pandemia que estamos pasando, las mutaciones nos hacen asustar en el coronavirus. A nosotros mientras más mutaciones tengamos, más variabilidad genética, es algo positivo para nosotros que tengamos mutaciones, variaciones, y pueden ver que el 84% de lo que habíamos traído, bueno, está en el padrón, vamos a decir, de la secuencia del europeo, ¿verdad? El 84% era T3, europeo, y teníamos un africano, ¿no ve? Un porcentaje de la secuencia africana, e inclusive encontramos una única mutación, y eso, como les digo, a diferencia del coronavirus, para nosotros nos alegra, porque eso da un plus a la variabilidad. Mientras más variabilidad genética encontremos, mejor. Y aquí está justamente cómo fueron observando las mutaciones del criollo yacumeño con el T3, ¿verdad? Y mientras más mutaciones, más variabilidad, y mientras más alejados unos de otros, mejor. La tercera etapa era, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a manejar? ¿Cuáles son las vacas más emparentadas? Yo quiero mantener la variabilidad que he encontrado, pero solamente tengo 7 reproductores, 120 hembras. ¿Qué hago? Bueno, los 149 animales fueron genotipificados y encontramos 2 matrilinajes. Hubiera querido encontrar más, pero encontramos 2 matrilinajes y 3 linajes paternos. Dentro de esos 3 linajes paternos, uno había con introgresión de genes cebuinos, quedaban 2, y con esto, pero ya empezamos a hacer un programa para mantener la variabilidad y mantener la consanguinidad baja. A eso, obviamente, yo me comuniqué con varios criadores y pudimos obtener unos semen de otros 7 animales más, pero les puedo decir que estamos funcionando relativamente bien. Además que no es solamente este ganado el que tenemos, porque este es el de conservación. El de mejoramiento es un hato abierto, donde el refugio de mis vacas de acá pasan al hato abierto, y de ahí obviamente traigo también reproductores criollos del Chaco y de otro lado, porque ese es un hato abierto mejorador y este es de conservación y estudio. La cuarta etapa
en la cuarta etapa los resultados positivos, porque pudimos observar, miren aquí el Brahman tal cual, calpaina, calpastatina, prácticamente no tienen genes asociados a la terneza. El Nelor tampoco, 010, 002, es un derrotero que tenemos que trabajar con el Nelor. Y el criollo hemos sacado 22, 76, 81 de frecuencia alélica de los genes asociados a terneza de la carne. Por lo tanto, eso es algo que queríamos siempre demostrar, porque se habla, como les he dicho, que el criollo es manso, que el criollo es tierno, que el criollo es aquello. Hablaban que la carne es más dura con el movimiento, obviamente, sí, pero si podemos hacer un sistema de cría muy bueno, donde tengamos el 80% de parición, y luego al último llevar nuestros animales a un sistema de confinamiento previo, de seguro que vamos a tener ganado que va a responder muy bien, y vamos a tener tranquilamente ganado de la misma calidad que un Angus, ¿verdad?, en un sistema tropical. Entonces eso es lo que da el criollo. Es lo que digo, el animal no es el que falla, el que falla somos muchas veces nosotros, los que no estamos trabajando de la forma correcta, y lastimosamente a veces son cuestiones político-económicas, ¿verdad? En la quinta etapa, las frecuencias alélicas, esto era ya para el gen SLIC, que también hemos encontrado. Aquí está 011, 014, este es del Cenepol, que yo pensé que el Cenepol que tenemos en Bolivia deberíamos haber encontrado una frecuencia alélica mucho más alta, pero es el grupo control, se encontró lo que nosotros esperábamos, que exista el gen SLIC en el Cenepol, y en el yacumeño lo hemos encontrado también. Por lo tanto, tenemos la posibilidad justamente de utilizar, y esto es a lo que va lo grande, digamos, de esta presentación, de que este es un recurso muy importante, que ya lo han hecho también en Costa Rica, si no me equivoco, y ya hay toros volando con gen SLIC, ¿verdad? Pero nosotros aquí lo que queremos hacer es eso, porque el ganado lechero que tenemos sufre. Por lo tanto, lo que queremos es valorizar a nuestro ganado criollo, y la forma de valorizar es mostrando las bondades, pero objetivamente. Este es el último trabajo que hemos hecho, y que no solamente ha sido, yo estoy presentando solamente el área genética, pero se ha visto la parte etológica, se ha visto la temperatura, se ha hecho una medición, se está haciendo la medición de las glándulas sudoríparas por área, para justamente sacar un programa para poder, vamos a decir, como digo, mitigar el cambio climático con el uso de este genotipo tan noble y adaptado a nuestra región. La sexta etapa ya fue de todas las razas criollas en Bolivia, y se encontró también una muy buena diversidad. En este cuadro lo vamos a ver más. Entonces, miren, tal cual, vamos en el B, que son el mismo prácticamente. Primero tenemos una gran división con los vocíndicos. Gir, Nelor y Brahman, estos son un mundo aparte. Y luego tenemos a todos los Bos Taurus. Y dentro de los Bos Taurus, los más cercanos, Angus y Hereford, que están acá. Y fuera de todos los Angus y Hereford se encuentran los criollos bolivianos, que son, como les dije, el yacumeño, el saavedreño, que es el doble propósito, y otro que es uno de Patiño, que prácticamente es un pie de cría de saavedreño. Y lo interesante aquí es el ganado criollo de los valles cruceños, totalmente fuera vamos a decir, de la cercanía.
Si bien se encuentra con los dos Taurus, pero es algo interesante. Y esto lo hicimos, ¿por qué? Porque en los valles cruceños todavía hay ganado criollo realmente original sin una introgresión, aunque lastimosamente ya está habiendo introgresión de Cenepol, de Jeep, de Brahman, inclusive en los valles, y Holanda, ni que se diga. Podemos ver entonces claramente aquí que el ganado criollo es una entidad única, completamente separada de lo que puede haber sido hace 400 años. Tenemos aquí a los dos Taurus Angus Hereford, tenemos a los Indicus y todos nuestros criollos se encuentran en un grupo completamente separado. Cuando los dividimos en clústeres, podemos ver claramente aquí Taurus, Indicus, y cuando ya dividimos aún más un clúster, vemos a toda nuestra población criolla, tanto yacumeña, saavedreña, de los valles y de Patiño, que son una entidad genética que es parte representativa y única comparada con el Bos Taurus o el Indicus. Obviamente que por los malos manejos ya se observan ciertas introgresiones, en especial del Melor, y en el altiplano hemos encontrado del Holando. Como conclusiones, hemos podido consolidar un programa de conservación de ganado criollo y yacumeño. Gracias a eso se logró instalar un laboratorio molecular donde hemos desarrollado diversos estudios que potenciaron el ganado criollo y el ganado Melor y el Brahman también. Se caracterizó genéticamente al ganado criollo yacumeño, saavedreño, del Chaco, de los valles interandinos, y a la fecha hemos desarrollado y validado técnicas para detectar genes asociados a la terneza, que involucran la calpaina, calpastatina, y llegado a término con la determinación del gen SLIC, que hace que podamos nosotros sumar a todo lo bueno que tiene el ganado criollo el componente del estrés térmico, que si podemos hacer un sistema de cruzamientos dirigidos para poder introducir los genes del criollo al holando acá, pues habríamos ganado bastante con esto de mitigar el cambio climático. Muchísimas gracias, realmente un gusto estar acá y compartir nuestras experiencias con ustedes. Doctor Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias por su presentación. No sé si el profesor Andrés, el doctor Miguel, doctor Elkin, que también nos acompaña, ¿tienen alguna pregunta para el profesor Juan Antonio? Gracias, doctor Fabián. Yo quisiera una pregunta más de curiosidad que otra cosa. Estas razas criollas que ustedes tienen allá en Bolivia, ¿es posible que compartan algunos genes criollas colombianas? Por ejemplo, pues todos sabemos que muchas de las rutas por donde llegaron esos ganados con los conquistadores españoles eran comunes para nuestros países latinoamericanos. Entonces, no sé si han hecho algún estudio de pronto para ver si hay algún grado de similitud en la genética de esas razas con las colombianas, por ejemplo. Buena observación, sí, no hemos hecho, pero yo creo que así como estoy trabajando con el Brahman colombiano, deberíamos trabajar también con los criollistas, ¿no? Sí, la ruta en Bolivia, sí, obviamente la primera fue justamente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y de Bolivia fue Argentina, pero también hay la ruta del ganado criollo que traían directamente los portugueses. Y esa es otra ruta interesante. Nosotros no hemos hecho trabajo, yo sé que hay algunos trabajos
españoles y argentinos, pero sería interesante, ¿eh? Gracias, doctor Juan Antonio. Doctor Juan Antonio, lo felicito, muy buen trabajo, muy interesante toda esa historia que nos contó del ganado. Una pregunta, en esos ecosistemas donde el ganado criollo se desarrolló en las partes secas, ¿qué especies nativas existen? Me imagino llamas o alpacas o algo así. Bueno, a ver, las llamas y alpacas están en el altiplano. El Chaco es bajo, es 400, así como es 400 milímetros de precipitación al año, la altura sobre el nivel del mar es 400 metros. O sea, es un clima seco, árido. Ahí no hay llamas alpacas, hay solamente guanacos. Pero Guanacos. sí, sí. O sea, son camélidos también, ¿cierto? Camélidos, sí, camélidos, pero salvajes, ¿no? Ajá. Y el ganado es interesantísimo porque prácticamente es un silvopastoril natural, porque el ganado ramonea, como decimos acá. Entonces agarra y se sube, medio que se sube a los arbustos y saca hojas que son leguminosas, no me acuerdo el nombre científico, pero aquí tenemos el algarrobo, no sé si lo conocen, y varios arbustos que ellos ramonean. La pregunta es porque, digamos, allá tienen algún uso ancestral de los guanacos en términos de uso alimenticio, como caza o algo así, de las comunidades raizales. De los guanacos no, los guanacos son completamente salvajes, ¿no? No hay, no. No se utilizan. No, de la llama y la alpaca sí. Interesante. No, es que aquí alguna vez hicieron un estudio en la parte de los llanos orientales, donde está la ganadería y donde hay unos animales silvestres que se llaman chigüiros. Pero el chigüiro sí se lo come la gente acá. Y entonces se demostraba que por unidad de área era más eficiente producir carne con chigüiros que con ganado. Entonces pensé que hubiera alguna especie silvestre que la gente utilizara, ¿no? Hay otras especies silvestres ahí, por ejemplo tenemos lo que llamamos el chancho de monte, que es el pecarí, ¿no? Ese sí se consume. Ajá. Y los tinajos, aquí hay unos que se llaman son unos roedores grandes, tinajos. Sí, sí. No sé, allá también hay en esos sitios, digamos. En el Chaco que estamos hablando, no, pero en las partes más húmedas tal vez sea en el capibara, pero no lo consumen, no se consume. El capibara es el mismo chigüiro, ¿cierto? Sí, señor, el mismo. Sí, debe ser. Sí, no lo consumimos nosotros, no hay un hábito de consumo. No lo consumen, no. Aquí, ok. No, decía porque a veces, digamos, el ejercicio de utilizar fauna introducida que ya se nos convierte en agrobiodiversidad termina afectando mucho los ecosistemas, pero bueno, eso es lo que se adaptó y ya son 400 a 500 años de adaptación, pues eso es importante porque ya es la diversidad genética que puede estar soportando la alimentación de la gente en el futuro, ¿no? Sí. Y en el presente y en el futuro, como lo ha hecho toda esta historia de conquista y colonización, ¿no? Felicitarlo, doctor Juan Antonio, por su trabajo, me parece muy interesante y me parece muy bonito el animal, se parece mucho a algunos criollos colombianos, parece un poco al caqueteño, se parece un poco como a los criollos nuestros, algunas razas criollas nuestras, como inclusive un poco el artón del valle, pero es un animal bastante interesante. Sí, así es. Muchas gracias. A usted.
Doctor Juan Antonio, yo le hago la pregunta final y es, usted menciona, digamos así tituló su charla, que es la importancia del ganado criollo como alternativa para mitigar los problemas de calentamiento global. ¿Qué tanto se han afectado esos ecosistemas donde están esos animales en su condición normal? ¿Qué tanto se han visto afectados por el cambio climático? ¿Y cómo ha visto usted el comportamiento a los sistemas donde los llevaron cuando hicieron el traslado para su conservación ex situ? Bueno, todos los ambientes están siendo afectados de una u otra manera por estos cambios climáticos. Por ejemplo, el Chaco, bueno, antes del cambio climático realmente era extremo, 400 milímetros al año es realmente impensable muchas veces, pero ahí funciona muy bien. Y en el otro lado de donde trajimos, que son sabanas inundadizas, yo quería mostrar una foto, pero no pude conseguirla, donde prácticamente están pastoreando pastos que están abajo, o sea, como búfalos. Y ahí, justamente ahí sí habían datos. Lastimosamente en el Chaco no tenemos datos, por eso es que fue suerte, vamos a decir, que justamente este hato que fue seleccionado ahí, tenemos los datos y he mostrado los datos de producción. Y yo fui el que determinó qué animales iban a venir por los datos, y luego ya fue un colega para ver si efectivamente el animal que yo quería valía la pena, si no era ya una vaca muy vieja. Y le comento que es increíble que en esos extremos tengamos vacas de 18 años que hayan parido 13 terneros y destetados, vivos, o sea que realmente funcionan. Así que, a su pregunta, la idea es esa, tratar de introducir estos genes en, por ejemplo, nuestro casolando acá, y hacer un animal, una raza sintética, pero con nuestro ganado. Entonces ahí estaríamos aumentando a esos ganaderos que tienen el ganado criollo, pues les estaríamos dando una nueva forma, no solamente vender carne, sino vender genética. Y obviamente cuando los trasladamos nosotros a nuestra propiedad, que tenemos pasto de corte, tenemos ensilaje, por la misma interacción genotipo-ambiente se comportaron muy bien. Así que no hubo problema, ¿no? Ahora sí es al revés cuando, por ejemplo, este ganado doble propósito que lo tenemos aquí cerca, como decimos aquí en Bolivia, con pasto al pecho, con agua, con pasto, lo llevamos al Chaco, no funciona muy bien, inclusive siendo criollo. ¿Y qué tanto? Aquí hay unas experiencias. Perdóname, profe Miguel, espérame, déjeme cerrar la pregunta para el profesor Juan Antonio, y era que, digamos, esas características, esas ventajas que usted apreció, y ya teniendo claro usted el foco hacia dónde va hacia dónde se va a dirigir, mi pregunta está más relacionada con la gente, con las comunidades. Las comunidades, ¿qué tanto aprecian, quieren, están dispuestos a trabajar con ustedes con ese tipo de animales? Sí, la gente, al menos en el Chaco, porque ya en la parte de sabanas y inundadizas ya es todo blanco, melor. El último hato que rescatamos era este. En el Chaco sí todavía, como le digo, la mayoría de la gente está trabajando con ganado criollo, o sea, quieren a su ganado criollo. Lastimosamente no hay ayuda del gobierno ni políticas, lo que está haciendo que muchos ganaderos estén tratando de colocar Brahman, Semepol, y no es la solución porque terminan con un cruzamiento
al final un mestizo indiferenciado que, como les dije, el mejor va a ser el F1, pero de ahí ya va otra vez bajando y termina al final sin criollo, sin cenepol y con un mestizo. En el altiplano todavía hay más apego, porque inclusive hay esto, con el muestreo fuimos allá y aprendimos, ellos tienen una característica de que cada poblado tiene su ganado criollo y los hacen concursar en ciertos concursos donde no puede entrar ganado de otro lado porque ese es el ganado de ese pueblo. Entonces ahí hemos podido, se puede ver que hay un apego hacia el criollo, pero lastimosamente, vamos a ver la parte de producción de leche, lo primero que se olvidan del apego y ponen un holandés, y ahí empezamos al problema del mestizaje. Gracias, doctor. Aquí, perdón. Aquí, yo no sé si su merced ha escuchado algunos ejercicios que se han hecho con razas sintéticas colombianas que se han construido a partir de los criollos. En una zona que se llama aquí el Valle del Cauca, hay una raza criolla que se llama el Artón del Valle, y esa fue cruzada con Holstein y con Chorto Lechero y formaron una raza sintética que se llama Lucerna. Y es un animal pues adaptado a las condiciones tropicales, de muy buena producción de leche. Una vaca, o sea, lograron ya hacer una raza sintética. Esa es una experiencia interesante a partir de un criollo, ¿sí? Y eso lo hizo la Universidad Nacional, digamos, y el más trabajo tiene ahí la Universidad Nacional de la sede Palmira, si de pronto le interesa. Y por el otro lado, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional en la sede de Medellín han hecho unos cruces muy interesantes entre blanco, orejinegro y Holstein. Pues aquí a lo Holando le decimos Holstein. Holstein, y han tenido unos animales bastante interesantes que se los venden a los campesinos, hembras de 15, 18 litros de leche en ese cruce, que son bastante interesantes y muy rústicas, y que pues ahí hay una experiencia bonita en eso. Y por el lado del ganado de carne, hacia una zona muy caliente de acá, de 200 metros sobre el nivel del mar, que se llama, sobre el río Magdalena, que se llama La Dorada Caldas, ahí hicieron un trabajo también muy interesante de cruzar la raza criolla como más famosa de Colombia, que es el romo sinuano, con Raypon y con Brahman rojo, y sacaron una raza sintética que se llama Velázquez, y esa raza realmente es un animal extraordinario para el trópico húmedo colombiano. Realmente es un animal que usted nunca lo ve con garrapatas ni nada de esas cosas, con una buena producción de leche. Es un animal de carne, pero produce muy buena leche para las crías. Es un animal de verdad espectacular, interesante. Entonces, pues ahí hay como esos 3 ejemplos que de pronto sean interesantes para que usted los pueda mirar, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Me permite? Sí, ahí hay un interés. Sí. Doctor Elkin. ¿Me escuchan, verdad? Sí, señor. Sí. Gracias, muy amables. Doctor Pereira, excelente presentación, felicitaciones. Ya que están tocando aquí el tema con los demás doctores, referente a este cruce indiscriminado que muchas veces lo que se hace es abusar de las bondades de las razas criollas, ¿no? Lo digo por experiencia porque yo trabajé aquí en Colombia, en Agrosavia, en un proyecto de repoblamiento ovino, y la idea de ese proyecto era volver a repoblarlo, porque se había perdido las características por completas del ovino criollo colombiano debido al indiscriminado o al exagerado en las cruzas de esta raza, ¿sí? Entonces, con respecto a esta raza boliviana de la cual usted hoy nos ha nutrido, nos ha informado,
Aparte de ese proyecto que usted nos ha mostrado de estar buscando las cruzas para poder generar una raza sintética y que pueda pues generar mejores bondades, ¿no se ha tenido en cuenta este factor? El de estar a toda hora, digamos, como abusando de estas cruces y más bien dejamos muchas veces de repoblar ese núcleo base como tal del ovino criollo por estar indiscriminadamente cruzándolo, se puede llegar hasta el punto en que se puede perder por completo esas características. ¿Han tenido en cuenta ese factor, doctor Pereira? Sí, justamente es eso, porque este es un proyecto de conservación. Por ejemplo, ahora con todo lo que tengo que ir a ver, le explico cómo es el proyecto. Tengo un componente de conservación netamente, porque es muy chico el ganado criollo que tenemos en Yacumeño, pero como te digo, nuestro objetivo es carne, y por eso tenemos dos atos, uno el de conservación y el otro el ato destinado a carne pero abierto. Y ahí es criollo, no pienso colocar otra raza que no sea criollo. Capaz, aunque también somos, como decimos de aquí muchas veces, más papista que el papa, y no queremos cruzar más que criollo con este criollo, yo tranquilamente sería tal vez un poco más práctico y utilizaría un criollo, por ejemplo, de Brasil, del Pantanal, que están bien adaptados, pero en ese hato abierto. Para mí, como les he dicho, criollo es criollo. En Bolivia, como les digo, solo hay criollo, no como en Colombia, que el Artón del Valle, que sí, hay una variedad. Para nosotros es criollo. Por lo tanto, es criollo con criollo, y lo que queremos hacer es un ganado criollo mejorado que pueda repoblar y pueda yo ofertar al ganado criollo que se encuentra en el Chaco otro ganado criollo. No un cruzamiento, sino otro ganado criollo mejorado, ¿no? Dentro de un núcleo. Pero ya para la parte de leche, ahí sí me interesaría hacer un cruzamiento, como dijo el profesor, hacer un cruzamiento y llegar a una raza sintética, pero para otro nicho ecológico que sería donde tienen mayores recursos forrajeros, vamos a decir, ¿no? Y lo tenemos más o menos así, porque es lo que usted ha dicho. Si yo voy a empezar a trabajar, a utilizar con los cruzamientos, me voy a quedar sin el criollo. Claro, la idea no es perder ese banco genético. Así es, sí. Gracias, es muy amable. Doctores, qué pena con Eso ustedes, el tiempo se nos ha ido, la discusión pues es bastante interesante, sin embargo aquí tenemos unos límites de tiempo. Yo le quiero agradecer al profesor Juan Antonio por la colaboración, por su participación. Espero nos volvamos a encontrar pronto en los congresos de ALPA una vez termine todo este proceso de pandemia. Un saludo a todos los que nos están siguiendo vía streaming. Recordarles que los videos de los conferencistas van a quedar disponibles en el canal de YouTube, entonces para que puedan acceder a verlos de forma completa. Un saludo, doctores, muchísimas gracias por la colaboración. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya gustado la presentación del criollo boliviano. Sí, señor.